Vamos a seguir. Reactancia inductiva. Bueno, reactancia inductiva está relacionada con una bobina. Y nosotros digerimos, cuando yo les dije que la reactancia inductiva XL, reactancia inductiva XL, era el producto de la velocidad angular por el coeficiente de autoinducción. O sea, que nosotros lo que pusimos era XL, velocidad angular, ya sabemos dónde viene la velocidad angular, y el coeficiente de autoinducción, pero lo que a lo mejor no queda claro, no sé si ustedes saben bien qué es el coeficiente de autoinducción, como para empezar a desmarañar nuestra reactancia inductiva. Y que para colmo, esta mezcla que tenemos acá, su unidad es el ohm. Bien. ¿Alguien me puede decir, o tener una idea de que L, cómo se lo define L? L es el valor que tiene la bobina, ¿no es cierto? La bobina nosotros lo ponemos como L, pero ¿cómo se denomina L? Yo lo llamo coeficiente de autoinducción. ¿Alguno tiene idea de ese coeficiente? Porque en el capacitor capaz que todos tenemos idea, ¿no? El capacitor se acumulan cargas, ¿no es cierto? Entonces la unidad del capacitor, microfaradios, son las cargas acumuladas, pero a lo mejor L, yo digo, capaz que ustedes saben perfectamente qué relación hay con este coeficiente. Bueno, con el capacitor, que es cargas eléctricas, ¿no? Y si hay cargas eléctricas en dos placas en el capacitor, si ustedes tienen dos placas, como dice la teoría ahí del capacitor. Vamos a ver. Siempre, está bien, ustedes dicen, pero ahora está yendo a capacitor. No, capaz que con lo que vemos acá de capacitor me ayuda a interpretar que es L. Si nosotros tenemos este circuito, lógico, con la llave abierta, y el capacitor está totalmente descargado, o sea, ¿se acuerdan? Q eran las cargas, ¿no? Entonces, si el capacitor está totalmente descargado, las cargas iniciales valen 0. ¿Por qué hago esta salvedad? A ver, ¿quién me puede decir? Supongo que acá tengo una batería de 12 voltios y acá tengo un capacitor. Pero ¿por qué hago la salvedad de que mi capacitor está totalmente descargado? Porque ¿qué pasa cuando voy a cerrar la llave? Recién ahí se empieza a cargar. Claro, se empieza a cargar. ¿Y hasta qué tensión se va a cargar? O sea, Hasta los 12 volts. ¿cuál va a ser la diferencia de potencial que va a haber acá? ¿Dónde, perdón? Claro, la diferencia de potencial que va a haber en los extremos del capacitor. ¿Cuánto se fue? 12 volts. 12 volts. Entonces, si yo digo que las cargas iniciales, o sea, si el capacitor está previamente cargado, ¿qué es lo que va a pasar con nuestro capacitor? Puede ser que no haya diferencia de potencial. Puede ser que esté cargado con 12 voltios o con 11 voltios, ¿no es cierto? Entonces, llegue más rápido, va a llegar a los 12 voltios, ¿no? Pero si está cargado con 10 voltios, si yo acá pongo el capacitor y me dicen que tiene carga inicial, o sea que tengo 10 voltios, vamos a suponer, pues sabemos que el capacitor se descarga enseguida, pero vamos a suponer que nosotros estamos controlando al tiempo y lo dilatamos que la carga se mantiene en el capacitor
y ahí hay 10 voltios. Cuando conecto la de 12 voltios, va a llegar a 12 voltios, pero se va a incrementar la tensión en 2 voltios, ¿no es cierto? Porque ya tiene una carga inicial. Va a llegar más rápido a la carga. Acá adentro, ¿qué hay cuando yo tengo cargas? Adentro del capacitor, ¿qué aparece cuando hay cargas? Y corriente. Por el capacitor, cuando se terminó de cargar, miren, el capacitor, vamos a ver el capacitor cuando se está cargando. Este es un caso extremo, no le puse ninguna resistencia en serie, ¿no? Pero bueno, lo dejo así. Entonces yo hago un pequeño gráfico donde esta es la corriente que va a circular por acá. Siempre dibujo acá la corriente saliendo de positivo. Esta es la corriente. Quiero graficar la corriente y siempre yo tengo que analizar todo con mi variable. La variable es el tiempo. ¿Cómo sería justo la corriente cuando yo cierro la llave? Supongan que yo acá cierro la llave, esta llave que estaba abierta, porque si yo tengo que analizar en función del tiempo, siempre tengo que buscar un punto de referencia, ¿no? ¿Cuál es la referencia de mi sistema? Entonces digo que tengo un cronómetro y cierro la llave cuando el tiempo vale 0 segundos, no me voy a complicar la vida. Chao, 0 segundos, y este es el origen. ¿Cómo sería la corriente? Y al principio alta, porque no hay cargas. Suponiendo que no hay cargas, la corriente es alta. Perfecto. Todos ven eso, la corriente es alta y a medida que se vaya cargando el capacitor, ¿qué va a pasar con la corriente? Y va a ir cayendo. Claro, acá es muy salvaje lo que hice, porque no le puse una resistencia, pero imaginemos que tenemos acá una resistencia muy chiquita, entonces la corriente directamente va a ser los 12 voltios sobre R. Va a partir de ese valor, como para marcarla ahí, y se va a ir a cero. Cuando el capacitor se cargó, ya no hay más corriente en el circuito. Y con la tensión en el capacitor, ¿qué va a pasar? Y la inversa. Va a empezar de 0 hasta cargarse a 12 voltios. Perfecto. Va a ser una cosa así la tensión en el capacitor. Va a ser una exponencial. Entonces, si nosotros vemos lo que pasa acá, en el capacitor, ustedes me lo han dicho, acá la tensión en el capacitor a ver, lo van a deducir ustedes. En un circuito donde tengo solamente una resistencia, si yo tengo un circuito así, y yo cierro la llave en el t igual 0 y quiero ver cómo es la corriente. Quiero hacer un gráfico de la corriente en función del tiempo. ¿Cómo sería el gráfico de la corriente? 0 hasta que se apriete el interruptor y después constante.
bajo el interruptor, la corriente, vamos a suponer que venía valiendo 0, ¿no es cierto? 0, y acá en el instante t igual 0 le di al interruptor y nosotros vemos que la corriente hace esto. ¿Está bien? Es lo que me dijeron ustedes, ¿no? Sí, sí. ¿Y la tensión cómo va a ser? Si yo grafico Y lo mismo. y la tensión, acá en la resistencia, va a ser lo mismo. Va a pegar un salto. Va a pasar de 0 a un valor máximo. Vamos al capacitor. ¿Qué es lo que notan? ¿Qué dependencia tiene, por ejemplo, la tensión en el capacitor? ¿Mm? Comparen los dos gráficos. En una pega un salto. Cuando la tensión es más alta, la corriente es más baja. Más baja. Bueno, eso es uno. Son como inversos. Ahí llegó a la carga. Pero esto, esta curva, esta curva de que la tensión va aumentando de a poco en el circuito donde está el capacitor. Es un gráfico exponencial. Es un exponencial, o sea que hay una dependencia de la tensión en el capacitor ¿con qué? Con el tiempo. Con el tiempo. Con el tiempo. O sea que entonces en el capacitor, ¿qué es lo que no permite? ¿Qué es lo que no permite el capacitor? Mira, en la resistencia tengo variaciones de tensión rápido, ¿no es cierto? Ahí cierro el interruptor, voy a ver la tensión en el extremo de la resistencia y ya la corriente subió, perdón, la tensión subió al valor de 12 voltios. Pero en el capacitor tardó. Entonces, ¿qué efecto físico hace el capacitor con la tensión? ¿Qué le hace a la tensión? La varían respecto al tiempo. Claro, y esa variación con respecto al tiempo es que no la hace crecer rápido, ¿no es cierto? La tensión va creciendo despacito. Es como si el capacitor se opusiese a qué? Y a la corriente, a la tensión. A la tensión. ¿Pero qué? ¿Se opone qué? ¿A las variaciones? ¿A las grandes variaciones? Es como Los que cambios bruscos. a los cambios bruscos. Muy bien. El capacitor se opone a los cambios bruscos de la tensión. No le gusta al capacitor eso. Cambios bruscos de tensión. Entonces, tiene un crecimiento como que le ofrece resistencia al cambio de su estado. Va creciendo de a poco, de a poco. Cambio de resistencia no. Y en un capacitor, adentro del capacitor, está asociado un campo eléctrico, ¿no es cierto? El capacitor almacena energía en el campo eléctrico. Entonces tenemos dos características del capacitor. El capacitor almacena energía en forma de campo eléctrico y esa energía después, si uno saca el capacitor o pone una llave inversora, puede llegar a alimentar un circuito. Y aparte del capacitor se opone a las variaciones bruscas de tensión. Bien, ahora tratemos de, con lo que vemos que tenemos acá en un capacitor campo eléctrico y variaciones bruscas de tensión, ¿qué ocurriría con la corriente eléctrica que circula por una bobina? Tengo un circuito, es este, que estoy analizando, y tengo una corriente, que esta corriente estamos en alterna. Y no me voy a complicar a ponerle un ángulo de fase, porque no tiene sentido. Para analizar algo, ponerle un ángulo de fase. ¿Qué tendrá en juego la bobina? A ver si ustedes
si vieron el video de ayer, el video que estaba sobre inductores, cuando hacía la demostración hidráulica, era con una bomba, creo, ¿no? Sí, con una, en realidad era como la espira, una espira que, claro, el inductor al principio no deja pasar la corriente, después, no, más bien atención, bueno, las dos, no deja pasar, Después fluye más rápido. después se empieza a cargar y después se opone otra vez al cambio de 1 a 0, digamos. Claro, o sea que se opone, el inductor entonces se opone ¿a qué? A las variaciones de corriente. corriente. El inductor se opone a las variaciones de corriente. Lo que no le gusta es eso, mantener el crecimiento rápido de la corriente al inductor no trabaja de esa manera, como que va creciendo de a poco la corriente. Y nosotros hablamos de campo magnético, campo eléctrico en el capacitor. Y cuando circula corriente, ¿qué pasa en una bobina? Se genera un campo magnético. Se genera un campo magnético, ¿no? Se genera un campo magnético y la bobina almacena energía en el campo magnético. Y si cuando circula la corriente y la bobina almacena energía en el campo magnético, ese campo magnético varía con el tiempo porque estamos en corriente alterna. ¿Qué aparece en los extremos de una bobina? Acá. Cuando circula una corriente que está variando con el tiempo por una bobina,